Buenos días. Queremos comunicarles una nueva sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso de Santiago en el que condena al Sergas y a su aseguradora a indemnizar a una vecina de Compostela en la suma de 30.000 euros, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación patrimonial. El caso es un caso de ginecología y se concreta en el daño que surgió tras la práctica de una histerectomía. La paciente se sometió a una histerectomía y al poco tiempo empezó a sentir dolor en la zona de la cicatriz. La fueron remitiendo a distintos servicios, ninguno daba con la etiología de ese dolor, hasta que fue remitida finalmente a la unidad del dolor, que determinó que el dolor venía determinado por la lesión nerviosa de determinados nervios en la zona de la cicatriz. O sea, era un dolor neuropático muy intenso que no cedía ni con opiáceos. Finalmente, el servicio de la unidad del dolor determinó que este era crónico, que ya había cronificado, que no había prácticamente posibilidades de mejoría, y le dio el alta con tratamiento médico, digamos, paliativo, es decir, conservador, para paliar el dolor. El juzgado, en la sentencia, tras haberse demostrado con a medio de informe pericial y de la propia historia clínica, determinó la existencia de un nexo causal entre la cirugía y la lesión nerviosa. Por lo tanto, determinó que hubo mala praxis médica en este caso concreto. Y además, como señalaba nuestro perito, esta lesión se produce en el 10% de los casos en los que se lesionan terminaciones nerviosas en el área de la cicatriz, en las histerectomías, y el consentimiento informado era completamente genérico. Hacía referencia a lesiones nerviosas, pero no a lesiones nerviosas como dice concretamente la sentencia. No hace referencia de que como consecuencia de la intervención quirúrgica se pueda producir un dolor neuropático en la zona de la cicatriz de esta magnitud, circunstancia que se produce en un porcentaje considerable, cual es un 10%. Por lo tanto, insisto, la condena son 30.000 euros por el daño, más los intereses desde la fecha de la reclamación patrimonial, lo que incrementará en una suma considerable la indemnización. Muchísimas gracias por su atención y recuerden siempre que deben acudir a profesionales especialistas en la materia para reclamar en este tipo de negligencias.